Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos ven en horario diferido. Este es el segundo día sobre San Antonio María Claret, un santo enamorado de la palabra de Dios. Y de verdad que el primer día nos dejó con un buen espíritu, con ganas de saber un poquito más. Estamos en este segundo día con el padre Juan Carlos. Él es un experto, un misionero claretiano, y él es el que se encarga de conservar de alguna manera y de invitar, de formarnos y de hacer cursos para seguir profundizando en la vida, en la espiritualidad de nuestro padre fundador, San Antonio María Claret. Padre Juan Carlos, bienvenido nuevamente. Gracias por toda su sabiduría, gracias por tomarse el tiempo para compartir con nuestra gente. La verdad que el primer día fue muy bueno y seguramente que este será mucho mejor. Bien, pues damos gracias a Dios por el día de ayer. Y antes de presentarles un poco lo que vamos a hacer hoy, quisiera manifestarles mi agradecimiento por la numerosa asistencia. Yo estoy sorprendidísimo, ¿eh? Y no solamente la asistencia, sino también la participación activa que ustedes han mostrado a la hora de intervenir después de mi intervención y también a la hora, diremos, de mandarme algunos mensajes muy cariñosos, ¿no? Bueno, estoy también admirado al comprobar cómo compartir vuestro precioso tiempo, porque vosotros estáis ahora por la mañana o hacia mediodía, y sin embargo sabéis rescatar un espacio para poder seguir estas clases presuntamente sobre un tema que para vosotros, la mayoría de vosotros, es un tema familiar y conocido. Entonces, bueno, pues mi agradecimiento y el agradecimiento también al Señor que nos permite hacer del Padre Claret un profeta también para aquellos que somos sus seguidores, ¿no? ¿Qué plan vamos a seguir hoy? Bueno, pues hoy, si ayer estuvimos con la infancia, hoy vamos a presentar la juventud. El esquema va a ser similar al de ayer, ¿no? Yo haré una narración de la historia de lo que le pasó al Padre Claret por fuera y por dentro en los años de juventud en Barcelona. Y presentaré también alguna serie de ecos y de comentarios con relación a lo que yo vaya diciendo, ¿no? Porque me parece que pueden ser sugestivos para nuestra vida personal, ¿no? Comenzaremos como ayer con una oración inicial que la recitaremos entre todos, cada uno desde su lugar de origen, y después pasaré a ofrecerles el encuadre en el tiempo y en el espacio y hoy, como me dijeron algunos de ustedes, me detendré un poquitín más en algún dato del contexto histórico, pero muy poquito, porque esto no son clases, estas no son conferencias sobre historia, sino más bien sobre espiritualidad, ¿no? Las diapositivas nos servirán también de soporte, creo que ayudan también a comprender el hilo del discurso y haré alusiones, como dije, a la vida cotidiana. Quiero anunciarles también que los misioneros claretianos de Vic tenemos aquí una página web, se llama cescvic.org. Después, si acaso, se las escribo, ¿no? Allí pueden encontrar ustedes cantidad de materiales sobre el Padre Claret, infinidad, muchas cosas, ¿no? Están abiertos y la pueden bajar y utilizarlo como ustedes plazcan, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay artículos y hay documentos, diríamos, de investigación y de una cierta hondura, pero también se encontrarán, pueden encontrarse algunas cosas más de tipo divulgativo, ¿no? Bien, bueno, y en razón, diríamos, del agradecimiento recibido, yo creo, vamos, me reconozco como portador de una sabiduría que tengo que decir que es recibida. Es decir, lo que yo les hablo a ustedes, yo lo he recibido antes, ¿no? Y creo que también que no la tengo poseída del todo, ni muchísimo menos, ¿no? Las cosas que les digo a ustedes, me las digo también a mí mismo, porque entiendo que por mi parte está insuficientemente aprovechada. Por eso creo que, digamos, que tenemos que mirar hacia arriba y como si estuviéramos en una catedral gótica y darle las gracias a quien se lo merece, que es Dios. Bien, y dicho esto, comenzamos entonces nuestro camino del día de hoy, del día 21 de octubre. Aquí donde estoy son actualmente las 7:07 de la tarde de la tarde, hora de Madrid. Vale. Bien, estamos en el segundo.
En el segundo día, ahí ven una fotografía de Cristóbal Colón que está señalando las Américas. Esa es una columna que está en Barcelona y la experiencia es Barcelona. ¿Por qué pongo Barcelona? Porque son los años de juventud que Claret vivió en Barcelona. Deja Sallent, se marcha a Barcelona. ¿Qué le pasa allí? Pues en síntesis y a manera de titular, podemos entender que ahí Claret vive sueños de juventud, grandes desengaños y elecciones que le van a durar de por vida. Creo que ese tema es interesante también porque nos dice mucho de nuestra propia realidad. Bien, y como ayer comenzamos con una oración. Ahí la tienen ustedes, la vamos leyendo, recitando y haciéndola nuestra muy despacio. Hacemos antes un momento de silencio, de recogimiento, de silenciamiento interior, de conciencia de que no recitamos palabras vacías, sino que expresan un deseo, una interpelación a Dios. Recitando y ustedes desde sus lugares de origen la pueden ir repitiendo si pueden también a media voz. Hemos hecho nuestros planes, Señor. Hemos buscado nuestro prestigio y la satisfacción de los deseos. Queremos dejarnos cuestionar por tu pregunta. Graba en nuestros corazones que de nada nos sirve ganar todo si perdemos la vida que tú nos das, si construimos nuestra propia cárcel. Ayúdanos a amar todo y a relativizar todo, a trabajar con fuerzas por lo penúltimo y a dejarnos guiar solamente por lo último, que eres tú, Señor Jesús, camino, verdad y vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Hemos hecho nuestra oración y iniciamos, por tanto, ya el desarrollo del tema. Nos fijamos en primer lugar en el tiempo. Voy a hablar de los años de Claret entre 1825 y 1829. Si las matemáticas no fallan, si nació en el año 1807, Claret vivirá en Barcelona desde sus 17 años hasta los 21. No nos olvidemos de lo que ayer dije al final de mi intervención. En la etapa de niñez está toda la vida de Claret, toda la experiencia espiritual en embrión. Después tendrá su desarrollo, pero el comienzo lo tiene todo. Esto nos dice también para nosotros algo que es importante y es que las cosas comienzan pequeñas, pero ahí, en el comienzo, está todo. Y por tanto, eso equivale a decir también que para recomenzar nosotros nuestra vida, tenemos que volver a los inicios. Y curiosamente, allí en los inicios nos encontramos siempre a otro con mayúscula, porque nadie se inicia a sí mismo. El espacio es la ciudad de Barcelona. Ahí tienen también una visión de Barcelona sobre la cual
Barcelona en Cataluña, España, sobre la cual voy a hacer un breve contexto histórico. Me voy a centrar solamente en una cosa y es porque va a afectar a la vida de Claret y es el proceso de industrialización que en el siglo XIX ocurre en España y en Europa y también en gran parte, en parte también, en mayor o menor parte también en América, ¿no? España tuvo un proceso de industrialización más lento que otras potencias europeas, por ejemplo, más lento que en Francia, o más lento, por supuesto, que en Inglaterra o que en Alemania. Y este proceso de creación de industria se centró fundamentalmente en Cataluña, sobre todo con la industria textil, donde participará el padre Claret, en el País Vasco con la siderurgia y en Asturias con la minería. Eso supuso una transformación, inició una transformación económica y social muy grande. Por una parte, pues comenzaron ya a funcionar los trenes en España. Claret se montaría, será el primer santo que se monta en un tren. Y también surgió algo que es sumamente importante en la historia y es, por una parte, una burguesía industrial de personas adineradas y por otra parte, un proletariado urbano eh, mm, como efecto de las injusticias sociales y estructurales. Esto dio lugar a nuevas tensiones sociales y a movimientos obreros. La fragmentación social se iniciaba y se hacía cada vez más presente. En ese contexto vivió Claret, en ese contexto, ¿no? Bien, ¿qué le pasó a la Iglesia en este contexto? Pues en el proceso de la industrialización del siglo XIX, la Iglesia sufrió una pérdida importante de poder económico y territorial. Es el tiempo en el que comienza, un poco después de esta época, ¿no? Las desamortizaciones, es decir, la venta, bueno, la incautación y venta de los bienes eclesiásticos para proveer al Estado y promover una economía más moderna. La Iglesia perdió no solamente patrimonio, sino influencia económica. Muchos conventos y monasterios fueron cerrados o convertidos en edificios civiles o industriales. Muchos de ellos fueron cuarteles, otros fueron, bueno, pues eh, sede, diríamos, de instituciones importantes, etcétera. Se produjo también, con motivo de la industrialización, pues un conflicto ideológico. Comienza o se desarrolla o se desata o se subraya la polarización. ¿Entre quiénes? Entre el pensamiento liberal y laicista, que acompaña siempre al desarrollo económico y urbano, y por otra parte la tensión contra la España más tradicional y rural, de corte clerical. Esto lo vivirá también el padre Claret y lo experimentará en sus carnes, ¿no? La Iglesia se agarra en estos momentos para mantener su influjo social fundamentalmente en asociaciones católicas y cuidando la educación religiosa a la que se agarrará, ¿no? Es una época de grandes rupturas por parte del Estado y la sociedad. Las relaciones fueron muy tensas entre la Santa Sede y el Estado español, hasta que en el año 1851 se firmó un concordato que dio un poco de estabilidad. Pero fíjense que Claret vivió en toda esta situación. Bien, había terminado la Guerra de la Independencia, había una relativa calma, la Guerra de la Independencia en España terminó en el 1814 y entonces eran unos años de prosperidad, porque no había guerras. Y entonces en ese contexto es donde acontecen los hechos que a continuación les voy a narrar. Por tanto, nos sumergimos ahora en la historia. Algunas puntadas sobre la historia de Claret en este tiempo. Bien, en primer lugar, Claret se traslada desde su ciudad, desde Sallent, se traslada a Barcelona. Se traslada fundamentalmente para estudiar y aprender y especializarse en la industria textil, hacerse un experto de la fabricación textil. Dice así en su autobiografía el padre Claret: deseoso de adelantar en los conocimientos de la fábrica, le dije a mi padre que me llevase a Barcelona. Sabemos aquí, pues, un chico inquieto y con sueños. A Claret le entusiasma el trabajo
quiere el desarrollo y la prosperidad de la empresa familiar, no se contenta con repetir las muestras de allí de la fábrica local que tenían en Sallent, quiere crear y se siente con cualidades para ello. La ciudad de Barcelona tenía en aquel entonces aproximadamente unos 100.000 habitantes. 100.000 habitantes en el siglo XIX eh, era una ciudad importante y grande, ¿eh? Hoy no tanto, lógicamente, porque han cambiado las circunstancias, pero en aquel tiempo también. Y Claret experimenta este contraste del paso de la vida rural, de la vida del pueblo, de la ciudad natal, a la ciudad ya grande. Y lo que suele ocurrir en estos casos, el cambio de lo rural a lo urbano, produce una experiencia de deslumbramiento, de seducción, de fascinación por la gran ciudad. Y también de soledad. En el pueblo todos se conocen, en una ciudad ya populosa, lógicamente, pues tiene que vivir, digamos, pues en un cierto anonimato. Allí en la ciudad, él combina el trabajo y el estudio, la teoría y la práctica. Él mismo dice, fíjese lo que dice aludiendo a San Pablo, ¿eh? La referencia bíblica ya vuelve a estar, ¿no? Yo mismo, dice Claret, como Pablo, me ganaba con mis manos lo que necesitaba para comida, vestidos, libros, maestros, etcétera. Le resultaba no fácil el combinar el estudio con el trabajo. Incluso él mismo cuenta que en ocasiones estuvo a punto del estrés. Estas son sus palabras. En un principio me costaba, pero con la aplicación día y noche de trabajo y trabajo también en día de fiesta, en lo que era permitido como estudiar, escribir y dibujar, salía aprovechado. Eh, Tan intensamente lo vivió que en un momento llegó a perder el apetito y por eso se daba ciertos baños, mojaba los pies y bebía agua salada a las orillas del mar, porque le decían que aquello era un remedio que podía ser eficaz para despertarle de nuevo el apetito, ¿no? En este tiempo de trabajo duro será también para él un tiempo de aprendizaje, ¿no? Aprenderá ciertamente a trabajar con profesionalidad, a dedicarle tiempo y, como en mi tierra se dice, a no ser chapucero. Es decir, a hacer las cosas bien, a trabajarlas duramente y a ganarse el pan que se comía, ¿no? ¿Dónde trabaja? Trabaja en la fábrica textil llamada dels Vigatans. Eso es una palabra catalana que significa de los oriundos de Vic, de sus paisanos. Era propiedad de don Francisco Prat, vicense, que era una persona liberal empedernida. Por tanto, no era una persona religiosa. A este Francisco Prat lo conoció, bueno, se conocían ya aquí en el pueblo, pero más intensamente lo conoció el padre de Claret, Juan Claret, en algunos de sus viajes a Barcelona por motivos laborales, por motivos de trabajo. En la fábrica donde estaba trabaja con 76 telares y más de 100 obreros. Y conservamos nosotros aquí en Vic la lista autógrafa, porque lo escribían a mano, entonces no tenían ordenadores, donde aparece la lista de los obreros de aquella fábrica. Lógicamente aparece también consignado el nombre de Antonio Claret. No Antonio María. Antonio María será cuando sea ordenado de arzobispo. Entonces se llamaba Antonio Claret, correspondiente al año 1828, ¿no? Si vienen por aquí por Vic, se lo enseñaremos con muchísimo gusto. Atención, ahora viene aquí algo que es sumamente importante, ¿no? Allí experimenta, atención a esta palabra, el delirio de la fabricación. Subrayo la palabra delirio. ¿Qué le pasó en el corazón a Claret? Pues sencillamente que Barcelona se convirtió para él en un lugar de tentación y de prueba. Sintió el guiño seductor de los ídolos. Su profesión vocacional, su trabajo, el arte textil, se convirtió para él en una pasión arrolladora. Y dice así: todo mi objeto, todo mi afán era la fabricación.
Y por más que lo diga, no lo encareceré bastante. Era un delirio el que yo tenía por la fabricación. Nos detenemos en este detalle porque me parece que es sumamente importante en este momento que estamos viendo a Claret. Claret, al hablar del delirio, hoy lo podía decir, yo sentí la idolatría de la fabricación, el trabajo. Tema de los ídolos. Los ídolos, como sabemos, pues no son simplemente, diríamos, imágenes puestas por ahí, sino que son realidades a las que damos un valor supremo. Son dioses menores sustitutivos de Dios. ¿En qué se nota que una persona tiene un ídolo, ¿eh? O idolatra a una determinada realidad? La tendencia idolátrica se manifiesta fundamentalmente en tres indicativos. Primero, el exceso, es decir, se produce una desmesura al apreciar una realidad determinada, que puede ser en el caso de Claret el trabajo, para otras personas puede ser el poder, puede ser la fama, o incluso también puede ser una persona. Cuando una persona le dice a la otra, te adoro, eso se puede decir en plan de cariño y demás, ¿no? Pero si se dice, diríamos, oponiendo o haciendo que esta persona ocupe el lugar de Dios, ahí ya estamos hablando de idolatría. La segunda característica o la segunda propiedad de la tendencia idolátrica es que se vive con una enorme intensidad emotiva. Es decir, es una emoción incontrolable. Es una tensión que a una persona le energetiza de tal manera que se entrega a ello apasionadamente. Esta es una segunda indicación. Las palabras de Claret en este sentido pues son sumamente elocuentes. Y finalmente la dedicación. El ídolo pues atrapa y vuelve a las personas dependientes, es decir, roba autonomía. Pues algo de esto le pasó al padre Claret, ¿no? De tal manera que en un momento llega a decir que cuando estaba en la iglesia, porque no se convirtió en un ateo, pero ciertamente su vida se enfrió bastante, en su cabeza dice, tengo más máquinas en mi cabeza que santos hay en los altares barrocos de las iglesias de la Barcelona de aquel tiempo. Por eso la consecuencia pues era muy clara, ¿no? Dice Claret, en Barcelona, sobre todo en los 3 primeros años, me había llenado demasiado del viento de la vanidad, de los elogios, de los aplausos, y en consecuencia me enfrié mucho en el fervor que tenía cuando estaba en mi pueblo. Cuánto lo siento y cuánto lo lloro amargamente. ¿Eh? Esta fue la consecuencia, ¿no? Cuando el corazón, cuando la mente, cuando la conciencia se queda atrapada por algo que imanta, que atrae, que seduce y que acapara y fascina, lógicamente a Dios se le desplaza y a Dios se queda como en un segundo término. La situación es de enfriamiento. Y el problema de todo esto, debajo de la fabricación había un tema de vanidad. Lo dice Claret, ¿no? El viento de la vanidad, la vanagloria, el tener fama, el ser un gran fabricante, el dominar el arte de tal manera que todo el mundo, bueno, pues se plegara pues a su buen hacer. Bueno, yo no sé si contemplando la figura del padre Claret, nos tendríamos que hacer también nosotros la pregunta si en nuestra vida hay ídolos, es decir, como decía Lutero, si hay algunas realidades de las cuales estamos colgados, de tal manera que si nos lo quitan, parece que nos lo quitan todo, porque lo ocupamos en el centro. A veces incluso pueden darse ídolos que son cosas religiosas. Por ejemplo, yo quiero mucho a mi congregación, pero mi congregación no es Dios. Esto tengo que tenerlo muy claro. Yo aprecio muchísimo mi ministerio, pero si me viniera una enfermedad que no pudiera ser misionero, trabajar como misionero, me pregunto yo, ¿caería yo en una crisis profunda, en una depresión de campeonato? O sea, esta pregunta nos la tenemos que hacer para saber, digamos, si el compás está fijo en su punto de apoyo, ¿no?
En todo caso, Claret en este momento pues ya deja que el punto de apoyo de su vida sea Dios y se traslada, se transmuta a otra realidad que era la fabricación. Y como quería prosperar, entonces pues necesariamente tiene que estudiar. Y estudia en ese edificio que tienen ustedes ahí, en la parte izquierda arriba, que existe todavía. Es un edificio civil que le llaman La Lonja. Por dentro es gótico y está recubierto, como ven, de estilo neoclásico, ¿no? Fue fundada en 1775 para promover la creación de nuevos modelos de tejidos. Lo podríamos decir de otra manera. Se fue a la universidad donde podía aprender y especializarse como fabricante de tejidos. Allí, en este lugar, él tuvo también éxito. Nos hemos encontrado una carta que, ya siendo obispo, el padre Claret escribió a un colaborador suyo que se llamaba Caixal, donde le decía lo siguiente: cuando yo era seglar y vivía en Barcelona, y entre otras cosas me dedicaba al dibujo, 3 veces fui premiado por la Junta de la Lonja, o sea que recibió premios, que recibió aplausos, y lógicamente, pues esto le llenaban también la vanidad. Eh, Notemos también un detalle, ¿no? Que este aprendizaje que hizo del dibujo, por ejemplo, porque aprendió también otras cosas, ¿no? Allí en la lonja, después le servirá al padre Claret cuando publica su catecismo explicado para dibujar los diseños y los dibujos con los que acompañan la lectura, las preguntas del catecismo, ¿eh? Ya aparecerá en su momento, ¿no? Allí en la lonja, vengan unas imágenes de la lonja, esto es actualmente como está, vean, diremos que es un edificio muy noble, es civil, eso no es una iglesia, es un lugar civil que servía de comercio para los pescadores en su momento, después ahora mismo es un centro cultural y administrativo. En la lonja aprende castellano, recuerden, él era catalán y es catalán, entonces su lengua madre era el catalán, castellano no sabía. Incluso diríamos en su autobiografía, si la leen con un poco de detenimiento, verán que hay algunos catalanismos, ¿no? Porque era la lengua madre en la que vivió y la que siempre tenemos como primer punto de referencia. Aprende también francés porque el negocio implicaba también tener contactos con París, que era la sede de las modas, la moda de tela, tanto tenía que estar al día para el tema de la competitividad profesional y de fabricación. Estudia matemáticas y estudia dibujo. Como ven, pues fue un hombre de ciencias, no tanto de letras, sino de ciencias, ¿no? Bien, prosigue con regularidad su vida de piedad. Es decir, Claret de golpe y sopetón no se convierte, no podía ocurrir esto así, ¿no? No se convierte en un ateo. Entre otras cosas, los ateos en aquel tiempo pues no eran figuras, ni siquiera los agnósticos, ¿no? No eran figuras así frecuentes dentro, digamos, del panorama social de la sociedad española, ¿no? Simplemente se convirtió en una persona fría, más indiferente, más seco, más apático. Aquí les quisiera hacer también una reflexión que a veces que nos puede afectar y creo también que nos puede decir mucho a nuestra vida personal de espiritualidad, ¿no? Hay veces que nos visita un enemigo que se llama acedia o acedia. La acedia está catalogada como pecado capital y supone como una especie de desinflamiento espiritual. La dejadez, la apatía, la desgana, la indolencia. Y fíjense que no se trata propiamente de pereza, ¿eh? No es eso, porque la pereza es no hacer nada. La acedia tiene la característica de que se pueden hacer muchas cosas, pero no las que se tienen que hacer. Creo que me explico. Es decir, a veces somos muy activistas, pero no hacemos lo que Dios nos pide. Trabajo en lo que más nos gusta, lo que más nos seduce, pero dejo de hacer aquellas cosas que siento que lo necesita Dios, que lo necesita la Iglesia. Y tenemos la gran justificación.
como ya hago muchas cosas, entonces pues ya me quedo justificado, me quedo satisfecho y no me hago preguntas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo, diríamos, que esta situación del padre Claret nos lo acerca mucho a nuestra experiencia personal, nos puede acercar, se nos puede hacer muy cercano y muy próximo, ¿no? Él iba todos los domingos de fiesta a misa, rezaba a la Virgen María el rosario, tenía sus propias devociones, pero eran como algo apendicular. No era, diríamos, la expresión de su opción fundamental. Su opción fundamental estaba cambiando, ¿no? Vale, este tema de la acedia creo, diríamos, que es un tema interesante para tenerlo en cuenta, ¿eh? Sobre todo para los activistas, los que pecamos de activismo, ¿eh? Que el activismo puede ser, en el fondo, como estoy diciendo, una pereza. No hago lo que Dios me pide, sino que hago otras cosas. Y me quedo con los brazos cruzados y con mucha tranquilidad. Incluso con un cierto prestigio delante de los demás, porque tengo no sé, como la fama de ser un buen trabajador, un gran trabajador. Clareza en Barcelona cultiva también las amistades, ¿eh? No fue en absoluto un lobo solitario. Es un buen compañero de trabajo, sus compañeros le aprecian, le respetan, reconocen en él un gran espíritu de servicio, les ayudaba mucho, colaboraba con ellos, contrae amistad y frecuenta la compañía de un señor que se llamaba Jaime Ferrer, que era el capataz de la fábrica, un hombre ejemplar y que le invitaba incluso algunos días de fiesta a compartir la comida en casa, ¿no? Por tanto, el padre Claret no es un solitario, sino que también es una persona que sabe tender lazos humanos, ¿no? Lazos humanos. En este sentido, no lo confundamos. Claret nunca fue un showman, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no fue un hombre, diríamos, que tuviera y que cultivara mucho las amistades personales, ¿no? Él se le daba muy bien la predicación, es decir, la animación de las masas y personalmente también el acompañamiento espiritual, la cercanía, ¿eh? Pero no podemos decir que era un hombre, digamos, que fuera, digamos, que tuviera, digamos, que se vaciara en muchísimas amistades. Tuvo amigos, pero amigos no tuvo muchos, pero ciertamente tuvo amigos y era un hombre amigable, es decir, abierto a otros, no era hosco, no era reservado, no era tan tímido que evitara, diríamos, el contacto con los demás. Así no fue Claret, ¿eh? Como ven, digamos, estamos viendo, diríamos, perfiles muy humanos de la figura del padre Claret. Y no sé, creo que en este sentido a mí me parece que la geografía, es decir, la historia de los santos, tendría que presentárnoslo así. Es decir, cuando presentamos la vida de un santo que parece, digamos, que no ha tenido ninguna debilidad, en lugar de atraernos, repele. Un sacerdote famoso aquí en España, ya murió hace años, ¿no? Que se llamaba Martín Descalzo, decía con mucha verdad en uno de sus escritos: cada día yo soy más devoto de los defectos de los santos. ¿Por qué? Porque nos acercaba a los santos a nuestra realidad y era un motivo de esperanza y de seguir trabajando también. Tenemos nuestros defectos, pero podemos seguir adelante. Vale. Atención en esto. Le gusta vestir con elegancia, ¿eh? Atención, esto es una cosa importantísima porque refleja también algo de su psicología, sobre todo en su etapa de juventud. La etapa de juventud, como antes él mismo decía de sí mismo, es la etapa de la vanidad, donde sentimos todo, o hemos sentido cuando hemos sido jóvenes, pues una tendencia a deslumbrar. Damos culto a la apariencia. Mm, Es decir, cuidamos mucho la imagen y Claret también la cuidaba. Máxime cuando él físicamente pues era una persona bajita, él medía 1,55 centímetros, 1,55 m con zapatillas. Por tanto, aunque en aquel entonces la media de la estatura de las personas era menor que la de ahora, porque estamos mejor alimentados ahora que antes, sin embargo, a pesar de eso, él era bajito, ¿no? Y entonces, lógicamente, eso implica también
que tiene una resonancia de tipo psicológico de sentirse un poco con sus complejos, ¿no? ¿Y cómo sale de estos complejos? Pues lógicamente tratando de aparentar, ¿no? Entonces cuidaba la apariencia, ¿no? Eh, yo creo, diríamos, que apreciar la belleza en uno mismo no es malo, ¿no? Cuando yo era estudiante nos enseñaba que hay un trinomio de crecimiento que nos tendría que ayudar a crecer como personas, un trinomio, ¿eh? Es decir, se nos decía, digamos, que teníamos que buscar la verdad, la bondad y la belleza, los tres juntos. Una persona bella, muy hermosa, pero si no es buena, es un monstruo. Una persona que es bella, que es buena, pero sin embargo no tiene profundidad, es una persona muy superficial, ¿eh? Entonces, buscar esto, ¿no? Entonces, el cuidado del cuerpo lo tenemos que tener, pero no es lo único lo que tenemos que dedicar al cuidado del cuerpo. Y cuando uno es bueno, cuando uno busca la verdad de las cosas, la hondura de las cosas y busca también la belleza, uno encuentra la armonía y una reconciliación consigo mismo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros necesitamos reconciliarnos con nuestro propio cuerpo o con nuestra propia edad. Bueno, pues esta fue una lucha que tuvo que librar también Claret cuando era joven, ¿no? Que era el momento de seducir, ¿no? Bien, eh, sigo adelante. Entramos ahora aquí en los desengaños. Vive en Barcelona, se lanza a la fabricación, se le abre un horizonte nuevo en su vida, se entrega con toda su alma a esas nuevas realidades y tiene muchos sueños, pero en ese momento, en esta etapa de la vida, comienzan a venirle también los grandes desengaños. En concreto, tres, ¿eh? Sufre tres reveses, entre otros, ¿no? Pero los tres que le marcaron y que deja constancia en su autobiografía y que aquí se los voy a narrar, ¿no? Un desengaño muy fuerte fue que fue probado en su castidad. Esto posiblemente quien no conozca al padre Claret le parecerá que esto en el padre Claret era una cosa imposible y además no podía ser. Pues efectivamente sí que fue, ¿no? Sufre el acoso sexual. Les cuento la historia para que creo, diríamos, que pues, suele ser muy interesante y después haré un pequeño comentario, ¿no? Cuenta el padre Claret, lo cuenta en su autobiografía, ¿eh? Porque en esto, con muchísima humildad, pues se refleja, se retrata él tal como le pasaron las cosas, ¿no? Dice que una vez la dueña de la casa de un amigo suyo, que era una señora joven, le dijo que lo esperase, que su marido estaba para llegar. Claret había ido a visitarlo, no estaba, y le dijo, bueno, pues espérate aquí un ratito, ¿no? Sigue Claret diciendo, me esperé un poco y luego conocí la pasión de aquella señora, que se manifestó con palabras y con acciones. Añade Claret, y yo, habiendo invocado a María Santísima y forcejeando con todas mis fuerzas, escapé de entre sus brazos. Me salí corriendo de la casa y nunca jamás quise volver, ni tampoco decir a nadie lo que me había ocurrido, a fin de no perjudicar su honor. Bueno, detalles aquí que yo quisiera resaltar, ¿no? Me acuerdo, bueno, le voy a indicar también una cosa, ¿no? Una vez en unos ejercicios espirituales con las claretianas, las misioneras claretianas, estaba el padre Viñas, un claretiano, bueno, de feliz memoria, ¿no? Un hombre verdaderamente sabio y santo, ¿no? Bueno, le estaba predicando ejercicios espirituales. Y en un momento, cuando el padre Viña les explicaba a las monjas, a las religiosas aquellas, pues este hecho del padre Claret, se hacía la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el padre Claret, que no era una persona particularmente agraciada, o sea, no era un hombre feo, pero tampoco pues era, como aquí decimos en mi tierra, no era un guaperas, ¿no? Era un hombre, bueno, pues muy normalito en el sentido físico, ¿no? ¿Cómo es posible que atrajera la atención apasionada de aquella mujer? Y en aquel momento, cuando estaba diciendo esto el padre Viñas, una de las religiosas levantó la mano, hizo así con los dedos como el gesto de señalar dinero, ¿no? Este gesto que se hace en el que se frotan los dos dedos y el dedo pulgar, ¿no?
como que era dinero. Porque tenía dinero, porque tenía dinero, por eso era seductor. Claret, cuando siente por primera vez, o sea, él experimentó en aquel momento, pues lo que anteriormente pues había experimentado de niño, ¿no? La maldad, ¿no? La maldad humana, la inconsistencia del amor humano. En aquel momento, como de sopetón, y de una manera totalmente imprevista, que le produjo como un shock. Tanto así que salió corriendo y fíjense, dicen los que escriben sobre la vida del padre Claret, que al salir de allí se dejó olvidado en la casa el sombrero. Un autor español que se llama Díaz Plaja, que escribió sobre el siglo XIX español, dice que el sombrero era una pieza en el vestuario que había que llevar siempre, imprescindible. Es decir, salir a la calle sin eso era como salir medio desnudo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y añade también el padre Claret una cosa, ¿no? Dice, jamás quise volver a aquella casa y jamás quise decir a nadie lo que había pasado, porque no quería perjudicar su honor. El padre Claret no cayó en la trampa de la maledicencia. Creo que todos distinguimos entre calumnia y maledicencia. La maledicencia significa divulgar o difundir informaciones reales de las debilidades ajenas sin un grave motivo. La calumnia es una mentira. O sea, Claret podía haber utilizado aquella experiencia y divulgarla, por lo menos desahogarse con otros. Nunca quiso. ¿Por qué? Por caridad. Por caridad. Me parece que hay un elemento que es importante para aprender de él, ¿no? Hoy el Papa Francisco lo decía con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, él hablaba del terrorismo del chismorreo. El chismorreo no es calumnia, ¿eh? Es decir, cosas que son verdad, pero cosas que dañan al prójimo. Y ciertamente esto es tremendo, ¿eh? Es decir, en un grupo humano cuando se pone un poco de basura delante de un ventilador, ¿a ver quién lo recoge después? Es decir, cuando fácilmente nos damos, diríamos, a manifestar o a decir, incluso diríamos a veces también con un poco de fariseísmo, ¿no? Como diciendo, como sintiéndose uno mejor que el otro, ¿no? A comentar incluso en plan de broma las debilidades de los demás, hacemos un daño tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿no? Bueno, creo que también es un poco, no sé, un detalle para aprender de Claret, ¿no? Lo mismo que también para el tema de la sexualidad. Sí. Aquí vemos, diríamos, que el padre Claret era una persona normal y corriente. Después, mañana, si Dios quiere, contemplaremos también una escena donde el padre Claret tuvo una prueba en la castidad, importantísima en su vida, ¿no? Pero, no sé, hoy, no sé, cuando estaba preparando las clases, caí en la cuenta de que hoy estamos muy expuestos a este tipo de acosos, ¿no? Posiblemente no de personas, pero en nuestras manos tenemos un teléfono inteligente, personal, con el que podemos acceder a todo tipo de visualización sexual, a todo, incluso a las escenas más violentas e inhumanas. El acceso a Internet hoy está universalizado. El motor de búsqueda en uno de estos aparatos me dirige inmediatamente manipuladamente, porque se rigen por principios económicos, me dirigen, digamos, a páginas que en un principio me pueden seducir. Y en este sentido, no sé, también es una invitación a ser austeros y cautos, ¿eh? A cautos, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede ocurrir cuando visualizamos el temas sexuales según una oferta inmensa y agresiva? ¿Qué le puede ocurrir a un niño? ¿O qué nos puede ocurrir a nosotros? Yo a veces lo he pensado, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo por la mañana levantarme y acudir a mis obligaciones religiosas si yo por la noche he visto lo que no debo? Causa un profundo dolor, ¿no? Desestabiliza mucho. Yo he conocido matrimonios donde había adicciones a la pornografía por parte de él o de ella.
y en el matrimonio se produce un conflicto, ¿no? Y, y aquí no vale banalizarlo, ¿no? Porque no se trata de ser tiquismiquis, ¿no? Sino sencillamente reconocer, digamos, no sé, el efecto negativo, turbador, que produce en la conciencia humana, ¿no? ¿Quién nos dará mensajes sanos, delicados y oportunos en este tema? Bueno, lo dejo ahí porque creo que también es un tema para reflexionar y para pensar, ¿no? Segundo lugar, como segunda gran crisis que sufre Claret es que es traicionado por un amigo. Como Claret era una persona sociable, pues se asocia a un amigo suyo, tampoco deja el nombre por escrito, lo deja en el silencio por el tema este de no maldecir o decir mal de una persona en concreto, y con él hacen una sociedad dedicada a la lotería. La lotería, como todos sabemos, es un juego de apuestas público mediante billetes y sorteo. Es un juego de suerte. Bueno, entonces comienza esta sociedad y resulta que de entrada empiezan a tener mucho éxito, muy buena suerte, porque comienzan a ganar dinero. Pero el amigo se había convertido en un jugador empedernido, de tal manera que le roba los ahorros primero a Claret, después roba las joyas de una señora, las vende, las pierde, pierde todo el dinero, de tal manera que consiguió la policía de aquel tiempo prenderlo y condenarlo a 2 años de cárcel. Lo que más le dolió a Claret fue no solamente perder la confianza con un amigo, sino la vergüenza que le daba que le pudieran tener por cómplice de aquel desdichado. De nuevo está aquí la vanidad, ¿eh? Debajo está la vanidad. El amor propio. Se sentía muy herido ahí, ¿no? Esto ciertamente le produjo, diríamos, como otra situación, diríamos, de desequilibrio, ¿eh? De desequilibrio personal en lo que estaba haciendo, ¿no? Y la tercera, pues ocurrió aquí en esta playa, entonces no era así, pero es el mismo lugar, la playa de la Barceloneta, es la playa de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, ¿no? Un día, como les dije anteriormente, pues que fue a darse unos baños a mojar los pies en el agua del mar y a beber unos sorbos de agua salada, resulta que sin darse cuenta, pues una ola lo arrebató y lo arrastró mar adentro. Él no sabía nadar. eh, Después anotará, diría, en años posteriores, él anotará sobre esa experiencia. El mar me llevó y la Virgen Santísima me sacó. Hizo una invocación a la Virgen y sin saber cómo ni por qué, se vio, diremos, de nuevo en la orilla. Pero lógicamente con el susto en el cuerpo, porque en un momento concreto, sin previo aviso, podía haber perdido materialmente la vida. Cuando esto lo cuenta 30 años después y lo pone por escrito, recuerda el milagro, se emociona y ora Claret intensamente, ¿no? Ora a Dios intensamente, agradeciéndole el don de la vida y el aprendizaje que le supuso esta experiencia, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos estas tres experiencias, ¿no? Entonces, estas experiencias le tocan el corazón y el alma y experimenta que su identidad y su futuro están en crisis, están en crisis. Él quería formar una empresa, montar una fábrica de tejidos que coparía los mejores mercados de España y del extranjero, pero él comienza a recusar todas las ofertas. Empieza a sentir por dentro como una especie de desprecio de todas aquellas cosas por las que había entregado y estaba entregando su vida a sus 18, 19, 20 años. ¿Mm? Vive, por tanto, en una encrucijada vital que no acierta a entender en aquel momento. ¿Eh? Dice, sentía interiormente una repugnancia enorme a fijarme en la fabricación. Algo se agitaba dentro de él, ¿no? Un movimiento interno. Eh, a raíz de esto, pues no sabe qué hacer. Es decir, parece que la fabricación o cualquier cosa
pues se le puede venir, digamos, de un momento a otro, se les puede venir por tierra y después recapacitará y dirá, diríamos, hará una lectura espiritual de todo esto que le estaba ocurriendo, diciendo, todos aquellos golpes me daba Dios para despertarme y hacerme salir de los peligros del mundo. ¿Eh? Es decir, después hace esta lectura, pero en aquel momento está en plena oscuridad. Cuando uno está en crisis, uno está a oscuras. Es decir, después se hará la luz. Pero en ese momento, pues en ese momento, diríamos, todo es confusión por dentro y todo, diríamos, una gran tristeza y una situación, diríamos, ¿qué me va a pasar ahora? ¿No? Es como decir esto. Y justamente en ese momento es cuando la palabra de Dios es la que lo despierta. Todo ocurre en una iglesia cercana a la casa donde vivía. Él vivía en una calle que desembocaba en una iglesia que existe todavía, la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Barcelona. Es la segunda iglesia más antigua de Barcelona después de la catedral. Dice que estando allí oyendo misa y con un enjambre de ideas y de preocupaciones en su corazón, entonces recuerda aquellas palabras del Evangelio que decían, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma, pierde su vida? Es la mismísima frase que convirtió a San Francisco Javier. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? En este sentido, caigan en la cuenta de lo siguiente, ¿no? Quien convierte a Claret es la palabra. Es decir, es la palabra la que le ilumina y le da un sentido a toda aquella realidad. Esta palabra fue central, ¿eh? Fue central para él. Reflexionando sobre esto, caigamos en la cuenta de lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios busca siempre un cónyuge, un esposo. El cónyuge es mi existencia. Cuando yo acepto conjugar la palabra, es decir, cuando yo acepto unir la palabra de Dios a mi vida, descubro que se desencadena en mí una potencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque la palabra es performativa, hace lo que dice. La palabra es performativa, es una palabra que es muy importante, ¿eh? Es muy importante, ¿no? Quizás es un poco abstracta, pero creo, diríamos, que con un ejemplo la podemos reconocer. Por ejemplo, performativo es un beso hecho con sinceridad y con cariño. Cuando yo beso a una persona, la otra persona se enamora o no se queda insensible. Reacciona también con amor, ¿no? Por eso Claret vivió esta palabra de Dios, la vivió con toda inquietud y con toda entereza y la guardó siempre hasta el final de su vida, ¿no? A partir de entonces, podía decir como podemos decir nosotros, ¿no? ¿De qué me sirve creer si resulta, digamos, que luego después me convierto, digamos, simplemente en un fabricante preocupado por el dinero y por la fabricación y por las horas de trabajo? ¿De qué me sirve rezar si esto resulta, diremos, que no alienta mi alma ni es la fuente de mi alegría? ¿De qué me sirven hacer muchos viajes que me dejan vacío? ¿De qué me sirve gastar mucho dinero si me quedo solo? ¿De qué me sirve triunfar si resulta que estoy aplastando a otros? ¿De qué me sirven tener grandes sueños si en ellos no entra Dios? ¿De qué me sirve prosperar en esta vida si tengo que envejecer inexorablemente? ¿De qué me sirve trabajar mucho si luego después no tengo amigos? Podríamos añadir muchas de estas cosas, ¿no? Esta fue la palabra que transformó al padre Claret, ¿no? Y es la palabra que también nosotros tenemos que dejar que resuene en nuestro propio corazón. Esa misma palabra es la que transforma, ¿eh? Eh, no nos transformamos por nuestra buena voluntad ni a fuerza de voluntarismo, ¿eh? Eso nos dura lo que nos duran las fuerzas. La que nos da energía de transformación y de cambio es la palabra de Dios, porque el único que crea, es decir, que transforma la realidad, es Dios. Nosotros no la transformamos. Mi corazón no lo transformo yo, me lo transforma Dios cuando yo me pongo delante de la palabra de Dios.
Ahí está. Y en aquel momento, es decir, violentado por aquella palabra tan desequilibrante, se dice fastidiado y aburrido del mundo. Fijaros bien qué frase pone: fastidiado y aburrido. Aquello que le llenaba, aquel ídolo ha caído, ¿no? Es un ídolo también con pies de barro. Piensa ingresar en la Cartuja. Era la Cartuja que tienen ahí, la Cartuja de Monte Alegre, que todavía existe, y habitan monjes, está cerca de Barcelona, ¿no? Bien, allí es donde intenta ir el padre Claret por primera vez, ¿no? Y juntamente con esto, con este deseo, diríamos, de aislarse del mundo, él entiende también otra cosa que es muy importante, ¿no? Busca un Ananías, como Pablo, que le aconseje. Este Ananías fue el oratoriano, era de la congregación del oratorio de San Felipe Neri, del padre Amigo, justamente en esa iglesia que tienen ustedes delante, ¿no? Fue a esa iglesia expresamente donde acudió Claret y llamó a la puerta de la casa de la comunidad y salió un hermano a recibirle, un hermano lego, como se decía entonces, ¿no? Este hermano le escucha atentamente y le dice: mire usted, le agradezco que me haya contado esto, pero yo soy un pobre hermano, yo no tengo sabiduría para aconsejarle, pero sí le puedo llevar a un padre que es muy bueno y que es muy sabio, muy instruido, que vive aquí en esta casa, el padre Amigo, y seguramente acertará, ¿no? Efectivamente, a Claret, perdón, acude al padre Amigo, el padre Amigo le escucha atentamente y después de haberlo escuchado con suma atención, le confirma en que su resolución está bien. Cuando Claret se siente confirmado en esta resolución, él entendió que aquello fue como una confirmación de que tenía que cambiar de vida y en consecuencia se le avivó la piedad y volvió a una vida cristiana de intensidad. Bueno, comunica esta decisión a su padre, que había puesto pues todas sus ilusiones en su hijo. Este reacciona con tristeza, pero la acepta cristianamente. Fue la primera y única vez que Claret desobedeció a su padre. Y aquí en él se cumple también aquello que se dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la experiencia. Aquí, fíjense que en todo este proceso último que hemos visto se desarrolla un proceso de discernimiento. El proceso de discernimiento es tal si recoge como tres requisitos imprescindibles. En primer lugar, la escucha interior a la palabra. Si yo tengo una gran preocupación y voy a la iglesia y el tiempo que estoy en la iglesia estoy solamente dándole vueltas a lo que tengo en mi cabeza y no me abro a la palabra, eso no es discernimiento. Ese es el efecto noria. ¿Eh? Es simplemente darle vuelta a lo que ya tengo. Y el problema se me agranda normalmente porque tiene un proceso acumulativo, como una bola de nieve, ¿no? Por tanto, escucha interior a la palabra, silenciamiento para escuchar la palabra. Segundo lugar, para el discernimiento, examinar las intenciones que me mueven. Es decir, en esta decisión que me está moviendo. Me está moviendo el miedo, me está moviendo el gusto, la apetencia, me está moviendo el amor de Dios, me está moviendo mi buena voluntad simplemente. ¿Qué me mueve? ¿Qué resistencias tengo? Es decir, ¿estoy oponiendo resistencias a Dios? Tercer punto sería también el acompañamiento. Atención con esto que es muy importante. La oración es una práctica peligrosa, entiéndame bien lo que quiero decir, porque es un campo de mucho engaño. Y por eso se encuentran una vez, digamos, personas muy rezadoras, pero muy crueles. Ahí hay algo que está fallando. Hay engaño, ¿eh? Hay engaño, ¿no? Y entiendan también que solamente se personaliza lo que se confronta. Y en la fe pasa lo mismo. Solamente personalizo una verdad cristiana
cuando yo humildemente, con verdad, la expongo a otra persona y esta persona lealmente me devuelve el eco, me devuelve el eco, ¿no? Ahí la palabra de Dios, lógicamente, es fundamental, porque no se trata, digamos, simplemente de buscar las opiniones de otra persona más sabida, sino lo que Dios quiere, ¿no? Hay un verso, unos versos de Antonio Machado, un poeta español del siglo XX, que a mí me encantan y que yo creo que recogen con mucha exactitud lo que es el discernimiento. Decía él así en su autorretrato: a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Este es el discernimiento. O sea, me paro a distinguir las distintas voces, la algarabía que a veces hay en mi corazón, tratando de descubrir cuál es la voz de Dios, la voz del buen pastor, que normalmente suele ser muy suave, pero muy insistente. La experiencia básica de esta etapa, pues creo que está claro a partir de lo que acabo de decir, ¿no? La necesidad que tenemos de optar entre los valores del mundo y la propuesta del Evangelio. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede dejar a Jesús, al Señor, en un segundo plano. Quien no me ama más que las otras cosas, fíjense que esto no es desprecio del mundo. Si las cosas las tenemos que amar porque nos servimos de ellas, son bienes que el Señor nos ha dado, ¿no? Esto creo que lo tenemos que tener en cuenta. Pero la idea, el ordo amoris, como decía San Agustín, tiene que estar muy claro. O por lo menos tenemos que ponerlo muy claro en el momento de las decisiones, ¿no? De tal manera que en las elecciones no podemos nunca dejar que sea Dios el que salga perdiendo. Seguimos adelante. Hagamos de todo esto una lectura espiritual. Antonio se enfrenta a una elección, ¿eh? La elección, atención, esto es importante también lo que voy a decir ahora, ¿no? La elección de Antonio, como la nuestra, la verdadera elección, no es la elección entre el bien y el mal, no. Eso sería una elección de tipo moral, pero no existencial, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que la virtud está en el medio, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque en el medio entre lo bueno y lo malo, lo que hay es la mediocridad. Cuando decimos que se trata de una elección, no es no hacemos, diríamos, un contraste entre lo bueno y lo malo, sino una realidad que es buena y otra realidad que también es buena. Pero tenemos, diríamos, que distinguir cuál es la más valiosa que Dios me pide a mí. Ser casado es una cosa buena. Ser religioso también es otra cosa buena. ¿Cuál de las dos es mejor? La mía, ¿eh? La mía. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere de mí. Es muy bueno ser médico y es tan bueno ser abogado. ¿Pero qué es lo mejor? Lo que Dios te pide. Eso es lo mejor. Y no tienes que estar comparándote, ¿no? Entonces, Claret se enfrenta a este tipo de elecciones. Tiene que elegir entre el sueño de su padre y la voluntad de Dios. Toda elección trae consecuencias, porque elegir significa renunciar. Decir sí a algo supone decir no a otras muchas realidades. Un sí va siempre acompañado de muchos noes. Pero cuando mm, el corazón se tiene centrado en Dios y se descubre como mi tesoro, lo que se deja, lógicamente no se deja, diríamos, se deja queriendo, porque son cosas muy hermosas y muy bonitas, ¿no? Sin embargo, nada comparable con lo que yo elijo. No sé, o sea, si me estáis escuchando alguna que esté casada, ¿no? El día que fue al altar y le dijo que sí a su esposo, lógicamente le costaba dejar la casa de sus padres. Sin embargo, la elección era superior a algo que dejaba, ¿no? Por tanto, había una elección de algo, pero también había una renuncia a otras cosas, ¿no? Y aquí siempre entre el sueño de su padre, que era bueno, ser un gran fabricante, y la voluntad de Dios.
Valora el mundo, pero experimenta que es relativo y aún peligroso. No lo desprecia. De hecho, Claret luego después lo va a utilizar. Claret, como veremos en su momento, fue una persona que manejó mucho dinero para el apostolado, que subía los trenes, que se codeó con personajes muy importantes, que hacía regalos a los demás. Es decir, a los primeros claretianos en ocasiones les regalaba imágenes de santos. Es decir, no despreciaba la realidad, ¿no? No era un eremita al estilo de San Juan Bautista. ¿Eh? Los sueños y los desengaños en Claret se alternan. ¿Eh? Se alternan. Cuando el sueño es un sueño al estilo bíblico, cuando no es meramente un antojo o un capricho o un programa, pues, o un deseo, simplemente un deseo humano, legítimo, pero meramente un deseo humano. Cuando el sueño este es el sueño de Dios, como los que tuvieron los grandes personajes de la Biblia, uno entiende que son como las ventanas por las que se entrevé el futuro. Cuando una persona tiene una gran aspiración, decimos, tiene un gran sueño. Si ese sueño es verdadero, se le nota por algunas cosas. Por ejemplo, es muy resistente, lo mantiene a pesar de las contrariedades. Y esto pasa mucho en la vocación, también en la vocación matrimonial. Cuando uno cree en su matrimonio, supera muchas dificultades. Cuando uno cree en su vocación misionera, puede tener muchos fracasos, pero eso no se debilita. Lógicamente duele, pero no se pone en riesgo la propia vocación. Los sueños normalmente no llevan nuestra firma. No somos nosotros los que tenemos sueños, sueños de Dios me refiero, sino que son los sueños los que nos tienen. Es que me he dejado seducir por el Señor. Entonces, es que no puedo huir, como le pasaba a Jonás, que no puedo huir. Es que vaya donde vaya me encuentro siempre con lo mismo, que está ahí la llamada, que me está llamando. Son, por tanto, los sueños de Dios muy duraderos, ¿no? Muy duraderos. En Claret, el sueño que tuvo desde pequeñito le duró toda la vida. Y seguramente muchos de los que estáis escuchándome, pues también le duró mucho, toda la vida, ¿no? La palabra de Dios es la que despierta e ilumina. Fíjense, a Claret no le movió ni el análisis de la realidad, ni los miedos a lo que le podía pasar en el futuro, ni la sensación de decepcionar a su padre porque había empleado dinero en mandarlo a Barcelona, en despojarse de él, y entonces se quebraban todos los planes de futuro. Ni siquiera fue la presión familiar, que no la hubo, pero pudo haberla. ¿Eh? Ni siquiera son las opiniones de los demás lo que le influyeron. Yo me imagino una corte de amigos en tiempo de Barcelona que le dirían, qué tonto eres con el porvenir que tienes aquí. Los fabricantes que habían ya entrado en contacto con él y con su padre seguramente dirán, a estas alturas no vas a salir con estas, ahora te vas a meter a cura. Bueno, descubre necesidades, alienta ideales y en medio de todos esos ideales descubre que por encima de la propia autorrealización está Dios. No le explico este esquema para no entretenerme mucho. Como Jesús vive su quid prodes. Quid prodes es la traducción al latín de qué te sirve. ¿De qué aprovecha? Quid prode. Entre los claretianos, a esta frase la hemos elegido como en el titular de una de las partes de la fragua. Quid prode, ¿de qué aprovecha? ¿No? Es una frase que en sí misma, como hemos dicho, tiene muchísima hondura. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Nosotros que somos como esas personas que están ahí ven un grupo de claretianos, ¿nosotros qué? Bueno, hoy valoramos realidades mundanas como quizás nunca antes en la historia. Hoy valoramos los viajes, las comidas, la belleza de un cuerpo, la música, el baile, el deporte, la salud y el bienestar, los hobbies, la fama.
Hoy tenemos una actitud positiva ante la naturaleza para gozarla, ante el sexo, que es un don de Dios, ante la política, pero nos cuesta percibir su carácter relativo. Son cosas buenas, pero cuando se convierten en ídolos, entonces se convierten en tentaciones. Fíjense, una tentación la podíamos considerar como una casa muy bonita, pero detrás de la cual hay una cárcel. O si quieren, como veneno azucarado. Lo percibo y lo tomo, me sienta muy bien, pero luego después, como es veneno, lógicamente me produce un daño, incluso hasta mortal. ¿Eh? Las realidades son relativas, son importantes, incluso necesarias, pero no son el absoluto. Y a menudo podemos quedar o quedamos atrapados en estas realidades, como les estoy diciendo, ¿no? Esto es lo que a veces nos cuesta entender, ¿no? Porque la estructura de la tentación es una estructura de mentira, de engaño, ¿no? Nos promete más de lo que nos puede dar después. Esto lo experimentó Claret, pero creo que este es el pan nuestro de cada día. Por eso, en el Padre Nuestro le pedimos al Señor no que nos evite las tentaciones, sino que nos ayude a afrontarlas, que es distinto, ¿no? Jesús tuvo sus tentaciones también. Y Jesús salió de las tentaciones con la palabra, con Claret. Esto es evangélico y no fue al psicólogo, sino que se acudió a la palabra de Dios, que era la que le daba la luz, y la palabra que es creativa, porque el único que puede crear es Dios, fue el que le transformó su corazón y su mente, la palabra. Sin saber qué camino escoger, ahí estaba Claret, ¿no? Totalmente confuso, ¿no? Como estamos nosotros cuando estamos en situación de encrucijada, ¿no? De cruce de camino, que se tiene que clarificar el futuro, ¿no? Por eso nosotros de vez en cuando necesitamos también nuestra experiencia, vamos a llamarle Barcelona. Es decir, ese golpe, ese gancho de izquierda que Dios nos da para sacarnos de nuestro adormecimiento, de nuestra acedia, ¿no? Para despertarnos, ¿no? A veces una circunstancia aparentemente negativa se puede convertir, digamos, en un lugar de encuentro con el Señor. Una persona que tiene un accidente grave, a partir de ese momento entendió que tenía que cambiar de vida. Un familiar mío en concreto, hace unos pocos meses, tuvo un accidente muy serio y bueno, gracias a Dios, después del disgustazo, está saliendo de ahí, entendió que tenía que cambiar la vida. Dios se vale también de eso, ¿no? A veces el dolor es el altavoz de Dios para hacernos despertar, ¿no? Al padre Claret fue la decepción, sentimiento de traición, el peligro, la inconsistencia de la vida humana, la peligrosidad que tienen estas cosas cuando se las coloca en primer lugar. No basta simplemente saber qué estamos haciendo, que eso es importante. Claret estaba empeñado en la fabricación, sino que es sumamente importante preguntarnos cómo y desde dónde estamos viviendo lo que estamos haciendo. Ese cómo es importante. Cuando yo era novicio, recuerdo que mi maestro de novicios decía, conjugad no solamente los verbos, sino los adverbios. Los adverbios son más importantes que los verbos en ciertas ocasiones. Si tenéis que limpiar, limpiad bien. Si tenéis que estudiar, estudia a fondo. Si tienes que ayudar a los demás, entrégate. Dice los adverbios, no el cómo lo hacemos, ¿no? Y también el deber, ¿desde dónde? No es lo mismo hacer las cosas desde el mero deber, o hacerlas por miedo, o simplemente por sentimiento de justicia, o por compromiso, o para que me vean, que hacerlo por amor de Dios. ¿Mm? Por amor de Dios, ¿no? Recuerdo una anécdota de un santo español, Fray María Rafael Arnaiz de Barón. Este era
murió muy pronto, murió muy joven, no llegó a profesar en los trapenses, ¿no? Él era arquitecto, sintió la llamada del Señor y entonces ingresó en la trapa, ¿no? Era un hombre que tenía eh, una salud muy quebradiza, ¿no? Bueno, uno de los días de allí, la trapa donde entró es en Palencia, un lugar muy frío aquí en España, ¿no? De la meseta, ¿no? El maestro de novicios lo mandó allí a la cocina para que pelara patatas y boniatos. Bueno, no había calefacción allí en aquella cocina y él con las manos adheridas de frío agarró el cuchillo y entonces comenzó a pelar patatas. Y él escribe diciendo lo siguiente: mientras estaba haciendo esto, vi cómo aparecían por aquí revoloteando varios diablillos. Ya entendemos lo que quiere decir. No tuvo ninguna aparición ni nada por el estilo, sino simplemente que le venían a la cabeza ideas. ¿Qué hace una persona con una carrera impresionante como tú en un lugar como este? Tú has venido para rezar, pero no para pelar patatas. ¿Qué estás haciendo aquí? Te están tomando el pelo. Este, ¿no? Es decir, poniendo en crisis su vocación. Hasta que Fray María Rafael recibió la inspiración que le salvó. Y entendió, dice, no es lo mismo pelar patatas que pelar patatas por amor de Dios. Ahí se acabó la tentación para toda su vida. Creo que también este desde dónde y cómo estamos viviendo nos puede ayudar en nuestras elecciones de cada día. Porque esto no es cuando nos pase una cosa grande, sino sencillamente cuando estoy trabajando, cuando me estoy preparando esta charla, cuando voy acompañando a un compañero, cuando tengo que aguantar pues a una persona pesada y cargante, ¿no? Lo mismo. Saber quiénes somos y a qué estamos llamados. Esta es la clave, ¿no? Superar la confusión de roles, es decir, ¿qué soy? No soy un trabajador, soy un hijo de Dios, esto es lo primero, no me confundo. No soy un estudiante para la fábrica, soy un hijo de Dios. No soy simplemente, diríamos, un misionero, soy hijo de Dios, antes que nada, ¿eh? Para evitar, diríamos, que mi identidad se quede reducida a mi trabajo y experimentar una nueva o la renovada fidelidad a Dios, ¿eh? Por tanto, es la hora de las preguntas. Se nos abren aquí las preguntas desde la Catedral de Barcelona que tenemos ahí, las preguntas que nos hacemos, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y preguntarnos, Señor, ¿qué quieres de mí? Esta pregunta tiene que estar bien formulada y no la podemos sustituir por otra, ¿eh? Me explico. Uno se plantea bien la vida no cuando se hace la pregunta, ¿dónde voy a servir yo más y mejor a los demás? Esa pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Porque en esa pregunta el sujeto soy yo. ¿Dónde voy yo a servir? Y yo soy el que elijo. Y la pregunta cristiana es la de la Virgen. ¿Qué quieres tú de mí? Porque tú eres el Señor. Yo soy tu siervo. Terminamos con una petición al Espíritu Santo antes de proceder al comentario y al diálogo que viene a continuación. Iré leyendo petición por petición, una detrás de otra, y cada uno de nuestros sitios decimos, invocamos, Espíritu Santo, ven. Concédenos el don de valorar con alegría todo lo que el Padre ha hecho. Espíritu Santo, ven. Despierta en nosotros el don de la fidelidad que vence la confusión. Espíritu Santo, ven. Ven. Haznos la pregunta que nos despierte del letargo y de la rutina. Espíritu Santo, ven. Señálanos el camino que hemos de seguir. Espíritu Santo, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Muchas gracias y pasamos ahora, si les parece, a una conversación. Excelente. Acabo de abrir la opción para los que quieran participar, puedan abrir sus micrófonos, nomás uno por uno, por favor. Gracias. Laurita, gracias por todo. Profesor, ¿puede dejar de compartir pantalla? Y gracias por presentarnos a un Claret de carne y hueso, así como nuestras historias también que se mueven con esas tentaciones, con esas idolatrías. Señora Olga. Bueno, Padre Juan Carlos, muchas gracias por esa exposición tan hermosa. Si ayer me gustó, hoy más, porque en la de ayer yo veía un niño con muchos privilegios en el sentido del amor de sus padres, de la compañía, bueno, de tantas cosas bonitas que le pasaron a ese niño. Pero hoy veo a un ser humano de carne y hueso, con tentaciones, con dificultades, con crisis. Y ese ideal de santidad pues nos llega al corazón. Tres aspectos me llegan hoy particularmente, que es el tema de los ídolos. Es un peligro al que estamos pues sometidos en todas las etapas de nuestra vida, en la etapa laboral, de pronto el trabajo, pero en esta etapa de la adultez posiblemente otro tipo de ídolos. El tema de tocar fondo, que habitualmente nos enfrenta a la toma de grandes decisiones, y el tema del discernimiento. Son los que tomaría para mi vida y para reflexionar de ahora en adelante. Me queda una pregunta, es la familia, porque solo aparece como al final en esta etapa cuando él le dice al papá, ¿qué papel jugó la familia del padre Claret durante todo ese proceso de su vida en Barcelona? Porque pareciera como que se hubieran apartado o qué Sí, pasó. sí. Es decir, vivía... ¿Se me oye? Sí, Sí, padre. sí. Bueno, es una pregunta muy oportuna, ¿no? El hecho del desplazamiento en aquel entonces desde Sallén, el pueblo, hasta Barcelona, aproximadamente unos 80 kilómetros, ¿no? En aquel entonces era una separación física y también en cierta manera afectiva. Es decir, la familia, sus familiares más próximos quedaron en un segundo plano. No, no quiero decir olvidados y demás, pero no como ahora. Ahora tenemos muchos medios para manifestarnos el cariño, el conocimiento, cómo está, por teléfono, etcétera. Entonces, no, él se estaba entregado a su trabajo, a su dedicación laboral, profesional, y entonces la familia quedaba en segundo plano. Sí era más omnipresente el papá, que Ujú. fue el que de alguna manera influyó más en su decisión, que era lo que estaba viviendo, ¿no? ¿Eh? Entonces, en ese sentido, ciertamente las alusiones que él hace a su familia son escasas, mínimas, lo cual nos da a inferir, no que hubiera, diríamos, un desprecio de su familia y demás, porque luego después volvería, es decir, que no fue una ruptura familiar con relación a su familia, sino simplemente un distanciamiento por motivo de la profesión, no por otro motivo, ¿no? Gracias, padre. Muy Gracias, bien. padre. Laurita, no sé si Mari Carmen te contactó personalmente acerca de algo técnico que yo no le entendí. Sí, lo arreglamos, no se preocupe, padre. Ay, muchísimas gracias y gracias, Mari Carmen, también por esta observación. Este, bueno, Rafael Montes, hermano, te escuchamos. Buenas tardes, Dios los bendiga nuevamente a todos. Bien. Hola, Parece buenas que tardes. sí, le escuchamos. Bueno, muy agradecido nuevamente con una ponencia de donde se puede decir que no se pueden o no se debería generar, yo particularmente, que se genere una identidad humana transformada al seguimiento de la palabra. Muy importantísimo eso, porque hoy se nos muestra lo que realmente todos estamos buscando. Es una verdadera idea a seguir, con el corazón entregado realmente a la palabra de Dios, y que a cada uno de nosotros, de estas edades, nos acaba de llegar el mensaje real.
No quería hacer preguntas, quería simplemente expresar eso porque es lo que realmente como humanos hoy estamos buscando una verdadera identidad de muchas cosas porque esto está muy conflictivo a nivel mundial. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias, Gracias, gracias Rafael. Rafael. Permíteme un comentario, ¿no? Claro que sí. Al hilo, ¿no? Sería el siguiente, ¿no? Una persona que ha sufrido estos reveses en su vida, afectivos, ¿no? Son muy fuertes, ¿no? Económicos, eh, pues podía haber desembocado pues, en una depresión. Es decir, Padre Claret podía convertirse en una persona defraudada por las circunstancias de la vida y haberse metido en el círculo vicioso de la desesperación. Y sin embargo, fue la palabra la que le hizo reconocer que todo aquello, lo malo, es providencial. Es decir, hizo un reciclaje de las experiencias negativas de tal manera que consiguió hacer una lectura en positivo sabiendo que Dios no manda el mal, pero Dios se sirve a veces de los males para hacernos encontrar, digamos, el camino que tenemos que seguir, ¿no? Si no hubiera hecho esa lectura espiritual, yo no sé qué hubiera pasado. Se hubiera convertido en un amargado. Gracias, Padre. Tengo un mensaje que quiero enviar para uno de los participantes que aparece como en inglés CSI Immigration o en español CSI Immigration. Le estamos mandando un correo, le estamos mandando una conversación por el chat. Si nos puede, por favor, contestar por el chat, le vamos a agradecer. Ah, ay, no sé cómo se pronuncia su nombre, hermosa. Josein de Freitas Santos, ¿cómo se pronunciará? Luciani de Freitas Ah, Buenas Santos. Josiani. tardes. Ok, muy bien. Hola Manuel, ¿qué Muy tal? obrigado. Sí, es Ah, sí, raro mi esa nombre. amiga mía, esa amiga mía. Sí, ¿cómo estás, Juan Carlos? Me alegro mucho de Sí, saludarte, sí, sí, hace años que nos conocimos, sí, sí, sí. sí, me ha acogido en la congregación prácticamente. Gracias. Sí, muy bien. Mira, comparto tres resonancias. La primera, la dimensión del delirio, ¿no? El delirio del padre Claret. Después la asedia. eh, como siento que interpela, porque muchas veces, o sea, yo escuchándote siento que tengo que volver a leer la autobiografía, porque quedamos, o me quedo yo muchas veces con las oraciones que bonitas o qué misionero fue el padre Claret, pero en su proceso personal hay una cantidad de procesos personales que ha vivido él y que en una lectura tan romántica como las que he hecho hasta ahora no me han permitido empaparme de su verdadera esencia para redescubrirlo como persona y como misionero a punto de iluminar mi vida y mi misión como misionera claretiana. Eso lo siento como fundamental y me deja esa inquietud. Ya cuando termine el curso volveré a leer, ahora no, porque hay que seguir disfrutando, ¿no? Muy bien. Y lo segundo sería, o tercero, eso cuando dices la diferencia entre lo que es importante, lo que es necesario y lo absoluto, me pareció fundamental, ¿no? Tener esto claro, los conceptos, ¿no? Y mirar la vida y la misión a partir de ahí, porque nosotras que por carisma tenemos, ¿no? Unir la acción con la contemplación. Podemos caer en esto de cambiar algo que es importante, transformar lo importante en absoluto, ¿no? En la vida de cada día. Entonces siento para mí como incluso una materia de discernimiento para el final de cada jornada. ¿Esto es importante, es necesario o es absoluto? ¿No? Y ahí como ir pensando al tomar las decisiones de cada día y al final, ¿cómo he vivido eso? ¿Como algo importante o como algo absoluto? Para poder ir afinando el discernimiento y quedar con lo importante que es el absoluto de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Amén. Muchas gracias y saludos a las conocidas, ¿eh? Ya, ya. Padre Juan Están por Carlos. ahí Lucía
Lucía Pues y sí. Norma, Fam- mis hermanas, están por Está, ahí. bueno, pues le da Famoso por saludos. todo el mundo el padre Juan Carlos. Mm. Le estamos dando otra oportunidad al que se está presentando con CSI Immigration. Ojalá y que nos pueda contestar. Mariana Vanessa. Hombre, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? hola. Bueno, otra conocida del padre Juan Carlos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bueno, no sé, acá son en Argentina, son las 3:30 de la tarde. Bueno, en primer lugar agradecer a todo el equipo del Padre Manuel por esta transmisión, por permitirnos a tantas personas, como en mi caso, desde Argentina, poder seguir ahondando en la figura del fundador. Así que eh, muchísimas gracias por todo el esfuerzo enorme que hacen. En segundo lugar, obviamente, saludar, que siempre es un placer saludar al Padre Juan Carlos, a quien tengo el gusto y el honor de conocer, invitarlo siempre por Argentina, como ya nos ha visitado, así que esperamos que alguna vez pueda volver para nuestro país. Y con respecto a hacerle, no sé si una consulta o una reflexión, estamos en la etapa del fundador en su juventud, ¿no? Y como bien decía una hermana que habló antes, estamos viendo que Claret no fue un ser sobrenatural, no fue alguien que nació, que bajó de una estrella, sino que fue un hombre, un joven que tuvo que pasar también dificultades y bueno, y la cantidad de situaciones que vamos a ver a partir de mañana, ¿no? Y que también marcan nuestra vida también como familia, como camino. Pero hoy en día haciendo foco especialmente en los jóvenes. Estamos, creo que acá estamos de muchos países, estamos atravesando a nivel de juventudes, especialmente de Latinoamérica, que son, acá veo muchos hermanos de Latinoamérica, que somos la mayoría, situaciones muy complejas, una pérdida de mirada en el futuro, muchos jóvenes, otros no, pero hay como una oferta de cosas del mundo que van socavando a veces lo espiritual y el fin último a lo que estamos llamados, que es a Dios, ¿no? Eh, ¿qué rasgo, reflexión, no sé, algo, algún punto que de la figura de un hombre del año 1800, que transitó su tiempo, su contexto, su situación particular, podría traernos hoy, a los jóvenes de hoy, esa mirada a Dios? ¿Qué rasgo de él? Yo sé que pueden ser muchos, ¿no? Uno como parte de la familia podría hacer muchas cosas, pero tal vez para otros que están afuera, es decir, cómo presentamos al fundador a los jóvenes de hoy que están en busca de otras cosas que generalmente a veces, o sí, tal vez sí, están buscando a Dios, pero se están equivocando el camino. ¿Cómo podemos presentarlo un poco? Sí, sí. Y muchas Bueno, gracias. sí, sí. Bueno, mi respuesta va a ser muy parcial necesariamente, ¿no? Porque entramos, diríamos, podemos entrar en la casuística de los distintos casos y entonces los tratamientos podrían ser diversos. A mí se me ocurre solamente alguna cosa, ¿no? Bueno, en primer lugar, la experiencia que yo voy teniendo es decir que hay ciertas situaciones de los jóvenes que no escuchan porque la fascinación, el delirio, no lo tienen, diríamos, el delirio lo que sea, les atrapa la conciencia de tal manera que son impermeables a cualquier mensaje que se le pueda decir, ¿no? Por eso hay que tener mucha paciencia y estar a su lado, ¿no? Paciencia y estar a su lado, ¿no? Pero llega un momento de quisprodes, es decir, un momento de circunstancia en que los pone a crisis, ¿no? Y entonces ahí necesitan una Ananías. ¿No? Ese es el momento en el que nosotros podríamos prestarle una ayuda con muchísimo respeto, en clave, diríamos, de misericordia, no de castigo de Dios por lo que le ha sucedido, sino desde otra perspectiva mucho más grande, para que ellos relean su propia historia, es decir, que son ellos los que tienen que hacer una comprensión distinta y diferente de su propia identidad, ¿no? Creo que ahí le podemos ayudar mucho, ¿no? Y sobre todo entender algo que todos, yo creo que todos los que me estáis escuchando lo podemos hacer nuestro. Sufrir es malo. Haber sufrido es muy bueno. Muchas gracias. Oye, Laurita, me están diciendo que si podemos activar el chat. Ok, claro Estamos, que sí. estamos teniendo, bueno, una situación así con una persona porque representa migración. Ay, perdón, padre, ahora se me mutearon todos. Es porque sí. Ok, Laurita, no te preocupes.
A lo mejor era una señal de Dios que no quería que les dijera lo que está pasando. Intervención divina, disculpen. No, les decía que hay una persona que aparece con el nombre de la migración y ahorita como están las cosas, no queremos correr ningún riesgo. Afrodita, díganos. Afrodita, ¿le puedes desbloquear su micrófono, Laurita? Sí, lo tiene Ahí desbloqueado. sí, Ah, ahí ok, sí. ahorita le escuchamos. Bueno, no conozco al padre, sí he estado en todas las comunicaciones casi con don Manuel Villalobos. Pertenezco a la provincia claretiana San José del Sur, en Antofagasta, Chile, en el otro extremo. Jaime va a estar muy Entonces, contento. Ese es el corazón de Jaime Michea. y Jaime también es de Antofagasta, así es que lo conozco mucho y también comparto mucho con sus hermanas de Jaime. Muy bien, estupendo. Bueno, el primer punto es de que le doy las gracias y lo felicito por el tipo de presentación. Lo encuentro, yo soy fanática de hacer PPT, ¿ya? Porque pertenezco a varias instituciones y me gusta presentar trabajos bien confeccionados y me ha gustado mucho su trabajo, muy ameno, también muy acertado. Y lo que me doy cuenta de que es un PPT que va orientado a distintos grupos etarios. Puede ser comprendido por jóvenes, por niños, por personas de edad media, como también ya personas en la tercera edad. Eso me gustó mucho. Lo otro que también me gusta es la relación inmediata que crea entre el rasgo de Claret con las imágenes y los caracteres del joven de hoy. Que a pesar que en algunos casos que ocurren en nuestra sociedad, ¿verdad?, de toda América, se queda corta con la realidad. Y por último, me gustó mucho como para quedar ya como un ejemplo definido, es de cuando usted se refería a pelar patatas, es distinto que pelar patatas por el amor de Dios. Y ahí encontré muchas semejanzas o quizás atreviéndome a decir que son semejanzas cuando una madre cuida a su hijo que está enfermo, que pasa las noches en vela con él, pero está feliz realizándolo porque es por amor a ese ser que se le ha regalado. Muchas gracias, don Juan Carlos. Seguimos muy interesadas de poder entender los otros días que vamos a tener. Muy bien. Gracias. Afrodita, muchísimas gracias por tus palabras, sus palabras que me llenan de alegría el corazón y más todavía, digamos, si entiendo que esto nos sirve no solamente para conocer y satisfacer nuestra curiosidad, conociendo más a fondo al Padre Claret, sino sobre todo para dejarnos interpelar, ¿no? Porque creo que esa es la misión que tiene, ¿no? El Padre Claret despierta lo mejor de nosotros mismos, o como dicen las misioneras claretianas, nos hace fácil el camino. Muy bien. Gracias. Laurita, ¿serías tan amable de enviarles el enlace de nuestro canal de YouTube para la primera presentación? Y recuerden que también esta presentación creo que como se da temprano, Félix la pone en la noche, hoy mismo, y bueno, hoy mismo, con excepción de los que están en España probablemente, o en Europa. Ahora tenemos Bienvenidos, hermanos y hermanas. tenemos a Dulce Gabbana, o quien es creo que era Diego y ¿quién era la otra persona? Diego, hermano, creo que sí era Diego. David y Lupita. Ah, David. Ok, bueno, muy bien, hermano. Hola. Hola, Le escuchamos. David y Lupita, exactamente desde México, los saludamos. Aquí está mi esposa y acá Muy estamos. bien. Muy bien, viva México. Exacto, viva México. Pues yo completamente de acuerdo y mi esposa igual con todo lo que está expuesto, pero quisiéramos resaltar una propuesta. Creemos que esto que acaban de comentar las últimas dos participantes y también coinciden otras personas y nosotros igual, es interesante
en la catequesis de niños incluir un poco cómo fue creciendo esta fe en Padre Claret. Ayer hablábamos de la importancia de la familia, se aclaró mucho de eso, se explicó incluso los pasos que siguió. Hoy se habló de cómo, quitando la parte mitológica, Padre Claret es un ser humano que tuvo desilusión, que tuvo soberbia, que tuvo tentación. Y eso yo creo que es interesante hacerlo resaltar en las catequesis que estamos dando a los niños en las parroquias, porque además de que van a hacer su primera comunión, se van acercando de una manera más hacia Padre Claret. Es una propuesta que dejamos en la mesa que creemos pudiera germinar y generar un fruto. Me parece muy Muchas bien. gracias. Sí, sí, me parece muy bien. Sí, sí. Creo, diríamos, que ciertas clases despiertan el apetito de todos para que esto se pueda traducir también a los niveles, diríamos, escolares de pequeños o de jóvenes y demás. Creo que está muy bien. Sobre todo, diríamos, evitamos falsear la realidad presentando un Claret que luego después decepciona, porque uno dice, no puede ser así. Las cosas no son así, las cosas son de otra manera, ¿no? Y entonces esto nos ayuda, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ya les pusimos allí el enlace de nuestro canal de YouTube y también les invitamos a que se inscriban porque regularmente cada mes tenemos cursos para que vayan conociendo más nuestro carisma como servidores de la palabra de verdad. No les estoy pidiendo que se inscriban porque me den un like o no, eso es cosas tan mundanas todavía no nos mueven, sino más bien el deseo de que la palabra de Dios se dé a conocer, que llegue a ustedes y que les ayude a madurar en su fe. Hermana Lourdes Arenas. Hola, buenas tardes, padre. Eh, Ahora yo veo con mayor realidad mi identidad de carisma cristiano. Yo soy laica, pertenezco a la provincia de Bolivia, ¿no? Y desde el carisma cristiano en la familia, porque mis hermanos del colegio. Pero me ha resonado mucho la juventud del padre Claret en tres momentos de mi vida, ¿no? La asedia, las tentaciones sociales en la época que ya está saliendo de la universidad, quizás en todo tema profesional, y tocar fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, la sedia, yo siempre estaba metida en parroquia y me he puesto a reflexionar que más o menos entre los 20 y 24 años que ya estábamos, que yo todavía tenía la universidad encima, sin embargo no dejaba la participación de la catequesis, de ser catequista, pero sí me ganó mucho el activismo y en algún momento me perdí, ¿no? Y tuve un asesor espiritual en esa época que era de la catequesis, que me bajó, me hizo pisar fondo y hasta me molesté un poco con él, pero tenía razón, pues, ¿no? Después ya cuando uno ya está más grande, los 24, 33, las tentaciones sociales o profesionales para una persona que participa de parroquia, se te hace más difícil confrontarlo porque ¿cómo manejas tu vida profesional, ¿no? Tus éxitos profesionales con tu vida espiritual? Porque a veces tenemos miedo de que nos van a tildar como que de muy cucufatas o muy esto, muy lo otro, y no tiene que ser así, ¿no? O sea, uno puede convivir con las dos cosas. Y en algún momento también como que me daba miedo y después tomaba valor y volvía nuevamente a decir, no, bueno, yo sigo participando de lo mismo y eso no me quita nada el ser profesional. Y finalmente, ya cuando uno está más grande, por ejemplo, ya de los 30 y tantos para ahora, el tocar fondo, ¿no? Y decía usted que, por ejemplo, cuando no tenemos nuestras bases bien centradas o no tenemos entendemos de que Dios es el único que nos va a poder salvar, nos va a poder ayudar, nos va a poder hacer comprender la dificultad que estamos pasando, es muy fácil cruzar la línea, como vemos en muchos hermanos que tienen la dificultad y se convierten a protestantes, a evangelistas, a testigos, a todo lo demás, ¿no? Y ahí dicen ellos, no, es que ahí recién conocí la Biblia, ahí me hicieron leer la Biblia, claro, porque ahí te obligan a leerla sí o sí, ¿no? Y en la época cuando tú eras católico, o sea, tú tenías la Biblia, tenías todo y no te pegaste a Dios, ¿no? Y más bien buscaste como que el camino más fácil. Entonces, estos tres momentos creo que la juventud, en algún momento todos los jóvenes lo van a pasar. Y como decía ahí,
dije Doris y Pita, creo, no, David y Pita, es cierto, ¿no? Qué interesante es ponerlo hoy en la catequesis de los jóvenes, hoy en la catequesis de los niños, y que vean que Claret fue un hombre como nosotros, ¿no? O sea, es un hombre de carne y hueso que también sufrió tentaciones, que también tuvo caídas, que también tuvo asedia, y que nosotros podemos pegarnos a él, o sea, llevar un modelo y ver cómo ir avanzando en nuestra fe. Gracias. Muy bien, muy bien. Solamente un comentario añadido, ¿no? a lo que usted dice, ¿no? Es decir, eh, todo lo que nos ocurre en la vida, es decir, lo que nos ocurre, ¿no? Todo está bien, o sea, no tenemos que despreciar nada de lo que nos ocurre ni de lo que le ocurre a los demás. Siempre habrá momentos en los que Dios nos salga al paso y nos descubra la verdad, ¿no? Por tanto, no sé, ahora mismo pues vemos que hay mucha gente, digamos, que deja la iglesia, que abandona aquí, por ejemplo, pues es una hemorragia tremenda, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿qué pasará con ellos? Pues no lo sabemos, ¿no? Es decir, pero lo que está ocurriendo está bien y a Dios no se le va a escapar la historia de las manos. Lo que pasa es que no va según nuestros planes, que a nosotros nos desbordan, ¿eh? Y a veces nos deja, bueno, pues con la confusión de que qué estamos haciendo. Bueno, pues nos toca ser fieles, nos toca ser fieles. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Aprovechemos que tenemos al padre Juan Carlos, de verdad una persona que conoce, que le ha dedicado su vida al estudio de nuestro Padre, que conoce la espiritualidad y que me encanta en la manera que lo reactualiza, la relectura que hace. De verdad que nunca había visto estos aspectos. Bueno, y además toda su formación como maestro de novicios, seguramente que le hay. Ahí tenemos a Giselle. Giselle. Gracias. Bueno, nuevamente, Padre Juan Carlos, Sí, sí, sí. impactada, impactada. Y bueno, cada uno lo toma desde lo que más le apasiona. Me quedo con esto de que la palabra fue lo que transformó o cambió a Claret y que hay que preguntarnos cómo y desde dónde estamos viviendo. Y eso a nivel de Biblia también se aplica. O sea, cuando se lee la Biblia hay que saber de dónde se lee, hay que poner los pies en los textos pensando en los pobres, en los excluidos, en los marginados. Entonces, ¿cómo estoy leyendo la Biblia? ¿Cómo estoy leyendo la palabra? Y eso unido a a la experiencia de Claret, pues yo creo que tiene absolutamente toda la relación y, y nos hace también cuestionarnos nosotros como Sí, oyentes y sí, servidoras de la palabra, esa es clave. cómo lo estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, así agradecerle porque me quedo con eso. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias. Gracias, Gis. Yola. Sí, desde ayer se me quedó algo así que realmente a mí como que me cambió toda la visión eh, de mi vida, me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad y fue un ejemplo que dio el padre del compás, de ese compás que tiene un piquito y que si se clava bien como debe de ser, tú abres el compás y haces un círculo perfecto, ¿verdad? Tú puedes ampliarlo o cuanto quieras. Y me dejó pensando que usualmente estamos en este ir y venir, dimes y diretes, porque no estamos bien anclados en lo que tenemos que estar. Y creo que Claret fue una persona que supo anclarse bien en Dios, anclarse bien en la fe y dejar ir todas estas situaciones que lo sacaban de ese círculo, ¿no? Entonces, para mí como que eso me dio mucha paz. Creo que lo que a lo mejor como misionera también, lo que no me dejaba caminar era ese hecho de estar no bien anclada a donde tengo que estar, sino siempre moviéndome en terrenos de dimes, de diretes, de quién hizo, de quién no hizo, de quién hace más, de hombres, de mujeres. Pero le agradezco mucho esa enseñanza que me dejó ayer, porque me trajo esa paz y me regresó a internamente volver a pensar
hacia dónde quiero ir y desde dónde quiero ir. Gracias. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Yola. Muchísimas gracias. Gracias, Yola. Juan Manuel. Sí, buenas tardes o buenas noches para el padre Juan Carlos. Solamente Hola. agradecerle por la exposición que me abrió un poquito más mi mente, porque yo trabajo con jóvenes a adultos en la confirmación. Y yo quería preguntarle algo que a lo mejor va a sonar como ilógico, pero desde ya están hablando que la familia es bien importante y usted expuso que San Antonio María Claret también tuvo tentaciones. Y básicamente habló que ahorita la tecnología está abierta para todo el mundo. Entonces, aunque yo sé que a veces los culpables somos los papás de darles el celular, el consejo, digamos, o para mí, que trabajo con los jóvenes, ¿cuál sería para yo hablar con los jóvenes de una manera que no les lo tomen como a mal? Sí, 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 sí. Bueno, está tocando usted, Juan Manuel, pues un problema crucial que nos preocupa mucho a todos, ¿no? Porque es un problema de los jóvenes, pero es un problema de los adultos lo mismo, ¿no? Es decir, hoy hay una dependencia a las tecnologías que es tremenda, que nos quita la libertad, porque es ese uno de los ídolos actuales en los que estamos, ¿no? Yo pienso lo siguiente, porque yo no tengo soluciones ahora. Sí que creo, digamos, que tiene que ser una tarea coral. Es decir, que no basta simplemente que en la familia esto se trate, digamos, de reconocerlo, de afrontarlo, poniendo límites, los límites que sean necesarios, sino que también es necesario que la escuela intervenga y que también las autoridades civiles vayan interviniendo, ¿no? Lógicamente esto va en contra de todo, digamos, un beneficio económico de grandes sectores que se benefician y que se lucran a partir de este tipo de cosas, ¿no? La pornografía es un negociazo por todo lo alto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que es la lucha de David contra Goliat en esto, ¿no? Pero sin dejar tenemos que hacer esa lucha, ¿no? Y entonces, no sé, al padre Claret decía una cosa que a mí me parece, digamos, que es importante. Decía, es importante que a los niños se les enseñe a memorizar las enseñanzas, las verdades que les damos, porque cuando mayores se acordarán. Dicho con otra palabra, tenemos que decir una palabra aunque no sea aceptada por nuestros hijos, pero cuando se le da con razones y con sensatez, algún día lo van a entender. Entonces, la lección la aprende quizás con un poco de retraso, ¿eh? Pero la van a aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo, diríamos, que esta labor coral y atenderla, ¿no? Normalmente yo creo que tenemos que ir con, no sé, la buena educación pivota sobre tres patas, ¿no? Una, el cariño, la ternura. La segunda, la exigencia, es decir, no queremos formar niños y niñas de mantequilla. Y en tercer lugar, la relación. O sea, yo creo, digamos, que con esos tres pivotes y la educación, atendiendo otros problemas, pero también este, que es el tema del celular. Y a veces, bueno, pues es muy educativo, aunque sea muy doloroso y pase uno mal rato, pues decirle, corta, ahora corta. Muy bien, El otro vale. día hace la semana pasada me invitaron a bendecir una casa y estaba nada más la mamá, la abuelita, y le dije, ¿y usted quién tiene más? Ah, están mis hijos, pero están en el celular. Ellos estaban en on, dijo la señora, están en on. Dije, ¿qué es esto? En on es que están en prendido. Y yo estoy en off, estoy apagado. O sea, y me quedé pensando, dije, mira qué tristeza cuando en la misma casa, pues ya tenemos el problema de los celulares, de la tecnología, ¿verdad? Hay algunos comentarios, Padre Juan Carlos, que le dan las gracias por la ponencia. Por ejemplo, Lesbia de Cantón, Guatemala, dice, agradezco de corazón esta ponencia. He leído 2 veces la autobiografía de San Antonio, pero no había profundizado tanto como hoy. Como la palabra de Dios me habla constantemente y debo aprender a escucharla. Dios les bendiga. Entonces, la verdad que qué bueno que estos cursos estén animando, revivando Por el también tema de la palabra. por tema de la palabra. Aprovecho, fíjense, miren, no entren con nombres raros. Casi a la mayoría, algunos ya nos conocemos y todo, aunque seamos una comunidad virtual, no entren con nombres raros. Si entran, por ejemplo, con un nombre que hace referencia a migración,
y que uno no sabe si, como estamos viviendo ahorita, pues por eso les estamos pidiendo que digan quiénes son, que no porque no queramos que sean participantes. De lo contrario, no nos va a quedar otro más que bloquear situaciones, porque queremos que este espacio, aún en este espacio, sea un espacio sagrado, sea un espacio seguro para que la gente pueda hablar, pueda madurar su fe. Por eso sí les pido de verdad que no entren con estos nombres, porque ahorita, especialmente en Chicago, estamos bien sensibles con el tema de la migración. Así que no es otra cosa. Se ha mantenido la gente, esto es lo más bonito. Padre Juan Carlos, muchas gracias por este nuevo día que nos has dado, por presentarnos a San Antonio María Claret con sus demonios que tuvo que vencer, con sus luchas internas y siempre confiado en la palabra, confiado en el amor de Dios. Y yo creo que esta es una manera muy particular de acercarnos también a nosotros cuando tengamos estos momentos difíciles, estos momentos de tentación, estas idolatrías que se nos presentan, o como decía también ahí la hermana, a ver, bueno, no está mal que usted tenga éxito, que le vaya bien profesionalmente, pero no se olvide de Dios. No Pues sí. olvide que en su corazón debe reinar Cristo Jesús. Bueno, muchas gracias. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Cuídense mucho. Recuerden que estas clases va a estar ahí en nuestro canal, probablemente hoy en la tarde, noche, y hasta mañana.